Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo programa de Las Cartas sobre la Mesa. Hoy vamos, como de costumbre, nos acompaña Américo Ibarra Lara, director del Instituto del Ambiente Construido de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Santiago de Chile. Pero él es... Hola Américo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Gino? Muchas gracias. Pero nuestra... ¿cómo se llama? No es lo más significativo de nuestro programa. Queremos agradecer hoy la presencia de Carolina Corti Badía, alcaldesa de Quilpué. Muchas gracias por estar aquí y por enfrentar esta conversación que trata de dilucidar el impacto de las políticas públicas en el territorio. Muy bien, muchas gracias a Cartas sobre la Mesa y muy feliz de estar acá, Américo, Gino, y de poder conversar de todas las temáticas que realmente le interesan a la ciudadanía. Yo quiero primero felicitarlos por las coberturas de este último tiempo. A lo mejor el hecho que lo origina es medio ingrato, pero se nota todo tu expertise en el área de las comunicaciones. Eres relacionadora pública de profesión, ¿cómo se llama? Especialización en marketing. Has tenido distintos cargos en la Municipalidad de Limache, en el gobierno regional, bueno, ahora como alcaldesa. Así que cuando hablamos de comunicaciones sabemos también que estamos hablando con una experta y vamos a tener mucho cuidado de aquello. Alcaldesa, no sé si experta, ojo con eso. Muy experta. Vamos a partir con el tema más reciente. El tema de la toma o de la ocupación Calichero. No sé si podrías sintetizarnos brevemente cuántas personas, desde qué año, cómo mutó un poco esta ocupación. Bueno, creo que es importante hacer un poquito de historia ahí y comentarles que mientras yo fui gobernadora de Marga Marga y delegada presidencial, ocurre el triste hecho y trágico de la muerte del empresario Correa, Alejandro Correa. Y en esa oportunidad parte como una historia que de verdad creo que es la más significativa y emblemática en Chile respecto de restituir el Estado de Derecho. Creo que hoy día se hizo justicia con la familia Correa, se hizo justicia también respecto de muchos de los vecinos que lo pedían a grito, pero además hay una corte de apelaciones en Valparaíso que determina y sentencia en agosto del 2024 la demolición. ¿Dónde se empieza a entrampar esta complicación? Se empieza a entrampar definitivamente en que Minbu y Serviu decían que solo existía una orden de demolición y no de desalojo. Para cualquier persona que objetivamente ha hecho y ha estado en el servicio público, jamás podrías tú llevar a cabo una sentencia de demolición sin un desalojo. Obviamente. Porque para que eso se efectúe no pueden haber ni personas ni animales dentro. Así sean animales de granja, así sean mascotas y obviamente todas las personas que convivían en esta toma. Cuando yo asumo el 6 de diciembre, por primera vez la alcaldía de Quilpué, me doy cuenta de varios temas que están pendientes y uno de ellos era y este se me había hecho muy conocido porque una hora antes de que muriera el empresario Alejandro Correa, me había escrito como gobernadora un mail a las 8 de la mañana. Y en ese mail me había descrito exactamente lo que se pensaba hacer en su terreno y que él lo había denunciado al Ministerio Público. A las 9:15 él ya no estaba. Pero tan grave o más grave aún había sido mandado a matar. Ahí comenzamos a trabajar de manera conjunta con el Ministerio en esa época para catastrar a las personas que habían iniciado esta toma. Todo esto parte con un estilo bastante extraño por parte de un profesor Alarcón, profesor de historia, quien consideraba que él quería restituir los terrenos porque Marga Marga, la provincia del Marga Marga y Marga Marga en general y Quilpué, Marga Marga es fácil de transportar a propósito de cuando en su momento se transportaba oro por el Marga Marga. Y él dice que entonces estas tierras llegaron a ser propias de la comunidad.
Ese era el planteamiento inicial. Por supuesto, cuando se produce el asesinato de Alejandro Correa, esto toma un ribete completa y absolutamente distinto. Se investiga, la familia se incorpora a esta investigación y Valentina Correa, quien hace de vocera de la familia, empieza entonces a solicitar de una u otra manera poder recuperar el terreno por el cual su padre había perdido la vida. Y es ahí cuando la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la época pide la paralización a través de la Dirección de Obras Municipales de esas construcciones. Y esas construcciones tenían un catastro de 44 familias. Así parte. 5 años atrás, 44 familias. ¿Y hoy? ¿O eran? Eran 110 familias, 140 techos, pero lo más extraño de todo esto es que todos estos años jamás se volvió a hacer un catastro. El catastro que me solicitó el delegado presidencial provincial y el regional, me lo solicitaron a mí, porque yo tenía la información de la época de cuáles eran esos catastros. Así que nos pusimos de acuerdo rápidamente. Yo estuve en desacuerdo en que el desalojo se realizara en tan poco tiempo, porque la primera reunión de coordinación, después de haber sido la sentencia en agosto del 2024, la primera reunión de coordinación para aquello fue el 28 de agosto del 2025. Y el desalojo se produjo el 29 de septiembre del 2025. Y consideraba que, dada la experiencia que yo tenía, era importante haber sociabilizado con las familias y evaluar los componentes sociales de esas familias, independiente que íbamos a cumplir con restablecer el Estado de Derecho. Y ahí fue cuando ya se empezaron a mover todos los palillos. Yo hablé con todos los que estaban dentro de la mesa, dije todas mis aprensiones, fui bastante dura en algún minuto, y logramos establecer que esto se iba a realizar por primera vez, y la familia entonces empezó a empujar a través de su abogada Janet Pruna también esta posibilidad. Y así empezamos a coordinar. Hicimos un catastro, dispusimos nuestras dependencias municipales. Al principio no llegó nadie, rarísimo lo encontramos. No llegó nadie y dijimos, ya, esto ellos no creen que se va a desarrollar. Y tengo una entrevista en algún matinal conocido, hago el llamado a catastrarse después de un impasse que había tenido ese locutor en el momento con una vecina, donde la vecina expresaba algo que era completamente fuera de control. Y con mucha violencia, ¿no? Y con mucha violencia. Y decía además como que los terrenos realmente no le pertenecían a la familia después de haber habido un dictamen, una sentencia. Entonces era muy grave lo que ella estaba comunicando y nos empezamos a dar cuenta que entonces había un grupo que establecía una esperanza dentro de estas familias. Y pos del desalojo yo me he dado cuenta más aún porque tengo vínculo con algunas familias que fueron engañadas por tanto tiempo. Alcaldesa, una pregunta. ¿Cuántas personas que estaban haciendo ocupación son de Quilpué? Nosotros tenemos un catastro de un 54%, porque el resto era Casablanca, Villa Alemana, había de La Ligua, había de Santa María, teníamos de Viña, eran como 8 lugares. Mariquina, región de los lagos. Y respecto a la extensión del terreno, porque da la impresión cuando uno lo ve, o lo que hemos leído, de que no se trata de una gran superficie. Por lo tanto... No, es grande. ¿Es grande? Sí, es grande. Pero no es como los campamentos más habituales, por ejemplo, en Viña propiamente tal, ¿no? ¿O sí? O sea, podría haberse transformado en un campamento muy grande, pero este es 110 familias. Pero estos son 110 familias. Son 110 familias y una extensión muy grande de terreno. Eso así es. La duda, esta ocupación, ¿logró en algún minuto disponer de servicios básicos? Habían algunos servicios básicos y efectivamente era algo que nos llamaba profundamente la atención. Es un trabajo que vamos a tener que hacer post, porque no es la única toma que tenemos en Quilpué. ¿Y existen riesgos de retoma del mismo terreno?
No, porque ya se inició el día de ayer todo el trabajo topográfico por parte de la familia Correa y hoy día empezaba el cierre perimetral más lo que significan las zanjas. Porque la parte de la obligación que tenía así que hacer. es. ¿Cuántos otros campamentos tiene, alcaldesa, de la comuna? Cuando yo estuve de gobernadora eran aproximadamente unos, yo te diría, 33 en su momento, algunos más grandes que otros, pero hoy día no, ya superamos notoriamente la cantidad. Esto también desnuda de alguna forma la situación de Quilpué respecto a la falta de vivienda y a la falta de compra de terrenos por parte del Estado habitualmente. Sí, ¿O hay desarrollos? Ha habido, no. O sea, viviendas sociales hoy día no se está construyendo ninguna. Nosotros tenemos 10 comités que están priorizados por este gobierno por emergencia habitacional y que no se ha comprado ninguno suelo. Ninguno. Y eso me preocupa porque estamos a 5 meses de que termine el gobierno y hubo promesas que se incumplieron gravemente. Se hicieron fotos, en esas fotos se explicaron cómo iba el proyecto, era un proyecto bastante grande y la verdad es que claramente eso no va a ser efectivo hasta el momento. Alcaldesa, perdona que te interrumpa, pero con 33 o más campamentos hoy día, nosotros con una masa importante de personas que requieren soluciones habitacionales, transformándose eso en un problema entonces para el municipio. ¿Cómo ustedes lo están enfrentando con las autoridades regionales, en este caso, nacionales, si es lo que corresponda? Mira, yo no solamente... Con esperanza, alcaldesa. Con mucho amor. La verdad es que a mí no solo me ha tocado enfrentar este tipo de situación en emergencia de vivienda, me ha tocado luchar por la temática de la reconstrucción de una manera muy firme, donde hemos perseguido el Fondo de Emergencia Transitorio para que se agilicen, hemos perseguido que la Ordenanza de Ley General de Urbanismo y Construcción tenga una modificación en el numeral 7, de tal manera que los subsidios que ya se entregaron y que se anunciaron puedan ser cobrados, porque hoy día ese numeral puede hacer que muchas familias que se autoconstruyeron en Quilpué puedan recibir la plata del subsidio. El resto es un documento, sí, pero no es la plata. Y la plata se va a subsanar siempre y cuando un ministerio que está dedicado a ejercer la norma pueda... A mí el presidente me dijo, el tema del numeral 7, que es lo que flexibiliza de todas maneras en la ley general, en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, flexibiliza ese cobro. Y son muchas las familias que se autoconstruyeron. Entonces, el presidente me dijo, está para toma de razón de la Contraloría. Ya, yo creo que ya pasó un mes más o menos cuando nos reunimos nosotros, y ahora yo vuelvo a la carga porque eso me va a hacer el despeje de muchas familias que endeudaron mucho de su patrimonio. ¿Cuántas familias son las que hoy día enfrentan parte del desastre de los incendios todavía en la comuna? Casi 800 y algo familias. Que todavía no tienen resuelto el problema. No. Hay un déficit brutal. Brutal. Entonces, ese déficit brutal se alimenta también con este concepto romántico del tema de las tomas. Porque obviamente en virtud de lo que ha sucedido en Calichero o en Terrazas de Marga Marga o en el terreno de Correa, nosotros nos dimos cuenta que habían personajes que se repetían en toda la región y que eran... Lo extraño es que defendían lo indefendible en lo robusto que tiene que ser un argumento legal. Y eso robusto no existía. No existió en ninguno de los canales que en su momento le preguntaron a la dirigenta. No existió en ninguno de las expresiones legales y jurídicas por parte del abogado, que según él había instalado este recurso de protección, pero la verdad es que fue rechazado 2 veces las órdenes de no innovar. Y en el caso específico de un señor, Gustavo, que se hace llamar un interlocutor coordinador de la Organización de las Naciones Unidas, y eso así llega a donde los campamentos. Entonces, aquí hay una red que es absolutamente inaudita, que propicia la ley, o sea, la no aplicación de la ley de usurpación es ilegal, que fue hecha el 2023 para ser aplicada
justamente en estas temáticas. Y hoy día creo que es un antes y un después de lo que ha sucedido en el desalojo de el desarrollo urbano y básicamente la construcción de viviendas sociales. Es fundamental. Específicamente para los vecinos, Sí. para los vecinos de la comuna, puede tener una externalidad negativa. Da la impresión la ciudad está apta para mayores flujos, me refiero a sus calles, No. o hay que hacer inversiones adicionales, Mira, aparte de tener la solución. Perdón, alcaldesa, porque además aquí hay una temática que está alineada con esto, ¿no? A propósito de lo que plantea Gino. El plan regulador, entiendo que su última actualización es del año 2019, ¿no? Así es. Y por lo tanto, dadas las condiciones, naturaleza y requisitos, ¿no es cierto? Y realidad que enfrenta hoy día la comuna, requiere además una actualización más urgente. Claro, requiere de... Lo que estamos trabajando nosotros se llaman, no son modificaciones, sino técnicamente tiene un nombre, respecto al plan regulador. Y eso, claro, tiene una proyección de la comuna respecto a lo que estamos viviendo hoy, pero además, y es lo que siempre alego, un alcalde no puede proyectar una comuna respecto de su elección. Y ahí tenemos un problema grande. Porque pareciera ser que tú empiezas a proyectar la comuna de acuerdo a los públicos objetivos que tienes mayor afinidad o en su defecto que te pueden dar un mejor rédito político. El que tú salgas o no salgas en una reelección el día de mañana podría importar re poco en la primera etapa de tu elección, que en este caso es 2024, no, 2025 en realidad, al 2028, que me toca estar. Porque si no logras proyectar aquello, tenemos un problema grave de infraestructura vial, porque además somos el pasadizo de la costa y de la cordillera. Tenemos solo el acceso del troncal sur, más el troncal normal, que ya no da abasto con la cantidad de vehículos que existen. Tuvimos un aumento exponencial después de la pandemia, de empezar a escoger a Quilpué como una vivienda, o como una vivienda que tiene cercanía con la costa, por ejemplo, o que tiene un desarrollo urbano desordenado. Todo eso requiere de muchos años, porque todas estas planificaciones las estamos haciendo con Sectra, las estamos haciendo con el Ministerio de Transporte, las estamos haciendo específicamente con todo lo que requiera de planificación urbana. Sin embargo, se me agudiza la situación cuando tú tienes que prevalecer sobre lo urgente y no sobre lo importante. Porque tú como autoridad tienes que saber distinguir lo urgente de lo importante. Esto era urgente, porque das una señal. Das una señal de que a la alcaldesa no le complica tomar una decisión que pueda tener un costo político y que ese costo político tiene un rédito en la calidad de vida de las personas. Seguridad, descongestión, insalubridad, problemas de tráfico y microtráfico. Muchas cosas suceden en una toma. Pero no hay que pensar que las tomas están hechas solo por personas malas. Están hechas por la necesidad de la falta de infraestructura en condominios sociales en Quilpué. Aquí estamos tocando varios temas que están íntimamente ligados, ¿no? Vivienda, manejo, digamos, de gestión de desastre, y finalmente usted toca el tema de la conectividad, ¿no? Y la logística, que pareciera ser que también por la ubicación geográfica de la comuna se transforma en un problema. Es un pasadizo, es un pasillo, ¿no? Un pasillo. ¿Ah? Y que eso probablemente limita otros escenarios, ¿no? Como bien dices tú, seguridad, etcétera. Entonces, ¿cómo resolver el problema de la conectividad? O sea, nosotros estamos en una planificación súper seria que se venía trabajando con Sectra, y además debo decir que tenemos un departamento de tránsito que además está liderado por un ingeniero en transporte, que normalmente los departamentos de tránsito tienen una circulación de funcionarios de carrera. Bueno, en este caso es un ingeniero en transporte que efectivamente se ha preocupado de vincularse muy bien con las organizaciones que planifican a largo plazo proyectos que van a ser... que van a venir a abrir estas alternativas y avenidas, que es lo que necesitamos. Hoy día son calles, no son avenidas. ¿Y en la situación específica de Quilpué o esta realidad también afecta a las otras comunas de la provincia? Bueno, gracias a Dios tenemos una excelente relación con los 4 alcaldes. Villa Alemana,
saludo a Nelson Stay, Limache, Luciano Valenzuela, Jorge Gil en Olmué, y cada uno de nosotros tiene problemas con sus límites porque tienen una asociatividad muy natural respecto de las problemáticas y necesidades. Entonces nosotros firmamos un convenio grande, amplio, que hoy día nos permite, por ejemplo, en casos de seguridad, despejar un área de la feria de Ojos de Agua, que están justo en el límite respecto a los vendedores ambulantes. Nos permite además trazar la conectividad de una manera tan atendible a la necesidad de la provincia completa. Nos permite trabajar las entradas y salidas desde el punto de vista de la seguridad. Y nos permite hacernos cargo del fomento productivo desde el punto de vista de cada una de las maravillas que pueda tener cada comuna. Entonces es una visión integral. Lo que usted dice es clave, porque en comunas periféricas al Gran Santiago, ¿no? Y a lo mejor comunas que pareciera ser nunca sonar mucho en el imaginario colectivo de las personas, Quilpué, Olmué, etcétera, son unidades que tienen una vinculación histórica importante y además de una vinculación histórica son dependientes económicamente unas de otras. Por lo tanto, si no hay mecanismos de conectividad que permita un buen desarrollo económico local o productivo, ¿no es cierto?, tienden a disminuir su potencialidad. Entonces creo que la gestión de fortalecer esa relación intercomunal es fabulosa. Digamos. No, y estar disponibles, porque ¿sabes lo que pasa con algunos alcaldes que finalmente no entienden que este trabajo de equipo arma un círculo tan virtuoso para la propia ciudadanía, tanto en su calidad de vida como en futuros emprendimientos locales o en futuros temas culturales o en futuros temas de seguridad? Hoy día nosotros estamos específicamente en el Banco Integrado de Proyectos del Gobierno Regional. En noviembre, si así nos escuchan desde arriba, nos podrían aprobar los primeros 5 pórticos con cámaras bidireccionales, con lectores de patente, inteligencia artificial, en todas las entradas. Pero también nos ponemos de acuerdo en eso. Nos ponemos de acuerdo en cuáles van a ser los pórticos que cada uno va a aportar para que vayamos nosotros transformando esta provincia en una provincia más segura, que no vaya de la palabra hacia afuera, ¿no?, sino que está pensada técnicamente. Alcaldesa, usted ha hablado de la cooperación intercomunal, sí, absolutamente. Citando a los alcaldes de la provincia y me imagino que algunos otros de la región. A mí me gustaría saber respecto del tema... Es que no es tan fácil. Me gustaría saber respecto del tema, básicamente de la gestión de riesgo, del tema de vivienda, como para ir cerrando un poco esta primera parte. ¿Cuál ha sido su relación con otros stakeholders? Su relación para estas cosas concretas, con la gobernación, con su propio consejo municipal, con el gobernador regional y con autoridades del gobierno central. Porque uno lo ve desde Santiago y uno tiene una percepción absolutamente distinta. Cree que están todos disponibles para ayudar y eso no siempre es así. O sea, la reconstrucción no estuvieron todos disponibles para ayudar hasta que yo empecé a golpear la mesa. Y emplacé al presidente de la República y hasta que me recibió y entendió perfectamente que la situación en Quilpué es compleja, muy compleja. Lo segundo es que la situación de vivienda, como la ha agudizado el incendio y la está agudizando el tema de falta de compra de suelo, eso va a reventar en las autoridades regionales. Porque eso requiere mucha planificación, requiere que los 4 años anteriores se hayan hecho muchas gestiones y hayas entendido que así como yo estoy proyectando la comuna 20 años y sabiendo que no voy a estar 20 años, claro. Con generosidad. Ellos tengan la capacidad de proyectar una comuna que además fue azotada. Porque la visibilidad de Quilpué respecto de Viña siempre es menor, a pesar de ser la cabecera de la provincia de Marga Marga. Pero está en uno hacer que esa visibilidad cuente con los mismos apoyos que pueda contar otras comunas que son muy visibles como Valparaíso y Viña. Y las políticas públicas específicas respecto de estas dos áreas, lo que comentábamos recién, ¿no? Es que estamos mal. Respecto del apoyo del Consejo Municipal. No, el Consejo se ha portado un 7 con nosotros. Y respecto de las autoridades nacionales, ¿hay poco? Yo creo que nosotros tenemos un Consejo bastante privilegiado. Tenemos una mezcla de republicanos, demócratas cristianos, Frente Amplio,
bastante privilegiado porque de alguna manera ellos han entendido que esta comuna venía sufriendo una ausencia en muchas temáticas: salud, educación, seguridad, fomento productivo, transporte público, muchas. Y eso responde también a que la gente ya no tenía confianza en la institución de la municipalidad. Y nosotros hemos tenido que retomar aquello. Entonces yo le agradezco al Consejo. El Consejo ha sido un consejo con altura de mira. Y al término de su gestión, también respecto a estos dos mismos temas, ¿no? ¿Qué le gustaría dejar listo, avanzado, terminado? Por ejemplo, en el tema de vivienda, ¿existe la posibilidad que alguno de los comités de vivienda alcance a desarrollar un proyecto? Como sea. Respecto al tema de gestión de riesgo, ¿qué cosa? Como sea, tenemos que avanzar en el tema de los comités que están esperando hace más de 10 o 15 años. Como sea, tenemos que hacer cumplir aquella palabra empeñada de una autoridad que en definitiva les compromete que llegó el término de esa espera. Y sí, yo creo que efectivamente nosotros vamos a ser seguramente beneficiados con alguna compra de suelos, porque ha sido muy evidente la crisis habitacional que existe en Quilpué. La sensatez tiene que primar por sobre cualquier otro privilegio. Todos de acuerdo. ¿Hay espacio, digamos, o terreno, digamos, disponible? ¿Sí? Sí, hoy día, de hecho, yo creo que Servio debe tener en carpeta por lo menos 7. ¿Y son terrenos privados o terrenos públicos que pueden...? No, son terrenos, la mayoría privados. Sí, la mayoría privados. Pero no hay que tener un sesgo cuando uno trabaja lo público y lo privado. Es al contrario, es un ente colaborador cuando tú lo haces con transparencia, con probidad, no hay intereses creados de parte de nada. Para las personas es muy beneficioso la alianza pública-privada. Y respecto del tema de Calicheros específicamente, ¿existe alguna posibilidad de que ese terreno en algún minuto se transforme en viviendas sociales? Ninguna. Tengo vivienda social ni una, porque el plan regulador lo impide. Ahí hay remoción en masa. En remoción en masa no se puede construir, ni una posibilidad. Entonces, en proyecto inmobiliario, como se pensaba en algún minuto, si alguna vez le dijeron a la Valentina que eso se podía hacer, fue, la verdad, que algo absolutamente improbable. El plan regulador es el que rige finalmente la estructura, las zonas, las zonificaciones, llamémoslo así, y todos lo sabemos que ese respeto es absoluto. Y el desarrollo urbano, que ha ido creciendo en los últimos 20 años en la comuna, ¿hacia dónde está orientado? ¿Hacia dónde se dirige geográficamente? ¿Dónde se atomizó? Y quiero hacerle una segunda pregunta. ¿Qué tipo de vivienda? ¿Qué se está construyendo? ¿Se está construyendo edificios, casas? Mucha vivienda en clase media. Yo diría que está apuntada a la clase media, que puede optar a un crédito hipotecario, muy desde el sector de Los Pinos hacia el sector de Marga Marga. Eso se nota muchísimo. Ahí hubo una falta de un gran desarrollo. Ahí falta una planificación urbana, porque fuimos a pedirle ya a las direcciones específicas gubernamentales que ya necesitamos vías alternativas, porque eso ya se pobló. O sea, es un lugar que tiene cerca de 22.000 habitantes con salidas absolutamente ilógicas en prevención de riesgo, incendios, ¿no? A mí me tocó como gobernadora el gran incendio del Fondo La Gloria, donde tuvimos que evacuar a más de 20.000 personas en pandemia. Todas están, perdona Gino, para eso termino, porque probablemente va a ser la introducción al tema siguiente, ¿no? O a uno de los temas que viene en la segunda tanda. ¿Y qué te parece si hacemos el corte en este minuto y volvemos al regreso con tu intervención? Nos vemos en un ratito. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia, entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica. Reiniciamos nuestro programa Las Cartas sobre la Mesa. Américo, antes del corte te interrumpí
Malamente. Como sueles hacerlo, Paulino. Exactamente. Como sueles hacerlo. A ver, la pregunta es un poco lo siguiente. La primera parte de esta conversación hablamos de problemas de vivienda, hablamos de conectividad, de desarrollo productivo, del crecimiento exponencial que ha tenido la comuna en términos demográficos. Pero cuando uno mira cifras, ¿no? Dice, el municipio es altamente dependiente del Fondo Común Municipal, pareciera ser que es un municipio de servicio con capacidad limitada para generar recursos propios, 12.000 millones. ¿Cómo convive esta necesidad de enfrentar problemas sociales con crecimiento cuando tienes una exigua capacidad de generación de recursos? ¿Cómo convivo? Mira, en términos reales nosotros hemos tenido que llegar a hacer un trabajo de relaciones públicas al interior de la comuna. Porque obviamente no era una comuna atractiva para invertir, dado que existían departamentos de obras súper complejos. De hecho, muchos lo comentaban y lo mencionaban respecto de esta temática. Entonces, como mi visión tenía que ver con que, por un lado, el departamento de obras, si bien es cierto, no depende más que del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero sí tienen que conversar todo el día con la proyección de una comuna. Y primero logramos hacer que una persona que está ahí sea una líder que comprenda la parte social, porque si solo comprendes la parte técnica, las cosas no avanzan. Normalmente el departamento de obras no acude a reuniones con juntas de vecinos o qué sé yo. Bueno, hoy día sí. Hoy día sí, porque la gente espera eso, espera que el técnico baje de la gran nube y se dirija a dar el servicio público igual que como cualquier otro servidor. Hoy día sí, porque esa es la característica y ese es el perfil que buscamos. Lo segundo, y que no es menor, es que teníamos que ordenar toda la temática de cobranzas, ¿ya? Porque estaba bastante como desordenado y alejado de un estricto estudio. Y hoy día, entonces, por un lado, damos la mano por el departamento de obras, por otro lado, nos ponemos al día con el tema cobranzas, con todas las facilidades que tengan que dar. Volvemos a recaudar a través de aquellas licencias médicas que no es menor plata, que finalmente no fueron aceptadas por el CONPINI, que están rechazadas. Tenemos una política, además de renta, y una política en todo lo que significa inspección, que tiene que conversar desde que yo tengo que atraer esta inversión, pero también tengo que hacer el marco de acción necesario para que las personas sepan cómo, dónde y cuándo invertir. Y queremos incursionar en algo que es súper innovador, y yo no sé si nos va a resultar, pero ya estamos preparándonos para aquello, que tiene que ver mucho con los permisos de obra. Cuando tú eres una persona que quiere invertir en una comuna, normalmente te piden el reason white completo de manera inmediata. Y en muchos casos, la utilidad no llega sino hasta el segundo año. La inversión no la alcanzas a recuperar. Y hay algunos buenos datos en algunos lugares, no acá, en el extranjero, donde uno pudiera regular que estos permisos provisorios fueran dados de acuerdo a cómo tú vas invirtiendo dentro de la comuna, para que vaya en correlación con aquello y de esa forma facilitarle a las personas que esto sea un polo atractivo de inversión. Tenemos una zona industrial súper atractiva. Allá tenemos a laboratorios NOP, tenemos a maletas JET, tenemos brochas Besser, pero todavía nos falta mucho, porque eso existe el espacio para poder seguir creciendo en la zona industrial, y ahí hemos trabajado súper bien con los industriales. Tenemos espacio hacia Marga Marga también para crecer en zonas industriales. Entonces, creo yo que hay un potencial bien interesante, y que eso sí va a convenir muchísimo respecto de cómo vamos a tomar las decisiones de nuestro presupuesto versus la inversión que llegue a la comuna. Hay que pensar que Valparaíso ya no es una zona de inversión. Las empresas se fueron directamente a Santiago y nunca pensaron, por ejemplo, en establecerse en Quilpué, que tiene condiciones, que es rápido, que está a 1 hora y media de Santiago.
que es cercano al puerto, entonces, etcétera. hoy día nosotros sí invitamos a aquello, porque el nivel de productividad genera empleo, el nivel de productividad genera que una comuna vaya armándose urbanísticamente, pero industrialmente hablando también. Entonces, siendo súper honesto, yo confío en estas relaciones públicas que estamos haciendo y creo que sí van a poder conversar lo que tú mencionabas anteriormente. Hay cosas que son urgentes y que no pueden pasar por 2 años de medición por el gobierno regional y qué sé yo. Entonces estamos en este momento, como son urgentes, pavimento de veredas, recarpeteos de calles, que además nos van a hacer vernos mejorcito. Ya empezamos con un pintado de fachadas, que era lo que nos tenía locos con el tema de los famosos graffiti. Y ahí también fue una alianza público-privada. Entonces, en el fondo, y el Pavipart, que no solamente tiene que ser derecho del Serviu, puede ser perfectamente una iniciativa municipal, donde los vecinos pongan una parte y el municipio ponga otra, a través del royalty, por ejemplo. Entonces tú vas desarrollando y no esperas estos tiempos estatales de la grasa del Estado que no te permite avanzar nada en 4 años. Alcaldesa, ahí es cierto, ¿hay alguna viabilidad? El otro día leí que un alcalde de la región metropolitana había invitado, no sé cómo lo gestionó, pero a posibles inversores internacionales. Y les había hecho una especie como de exposición. Sí, un city tour. ¿Eso es viable para los gobiernos municipales? ¿Tiene pensado hacerlo? Siempre y cuando todo esté declarado por lobby. Todo lo que tú hagas con un particular tiene que estar declarado por lobby para que no exista ninguna doble intención y de cara a la comunidad tú puedas informarles cosas que estás haciendo. Pero en el tema como de internacionalizar la comuna, a eso me refiero. Porque uno claro, porque los convenios... tuvimos al embajador de Sudáfrica con quien nos tenemos que reunir prontamente. Hemos tratado y ya hemos trabajado y estamos trabajando con la embajada de Suecia. Estamos abriendo ese mundo, que es un mundo súper interesante, porque además nos llama la atención ciertos modelos de gestión que son para ellos no municipales, pero son modelos de gestión gubernamentales que pueden ser aplicados en lo municipal. Así que el mundo de la internacionalización efectivamente es un mundo muy interesante para nosotros. Alcaldesa, yo la quiero invitar a ese juego de a jugar, sí. Aquí están todas las cartas. Elija cualquiera nomás, alcaldesa. La idea es que la resolvamos voy todas. a elegirla sin mirar. Porque en el fondo la idea es que nos coja lo que... Ahora, no como en el examen de grado. Uno lo único que espera es que le pregunten de lo que sabe. Ahora, si la pregunta ya de alguna manera usted la respondió, a lo mejor profundizar en algunos temas. Bueno, fomento productivo, interesante, súper interesante. Mira, nosotros tenemos una mezcla y una mixtura súper, súper buena de lo que es lo urbano con lo rural. Tenemos Coyihuay, que si tú lo asimilas a algo desarrollado, podría llegar a ser tan mágico como lo que hoy día es el Valle del Elqui. Tienes que irlo desarrollando en fomento productivo respecto a eso. Con el fomento productivo local hay mucho. Las hilanderas de Coyihuay, por ejemplo, son fundamentales en el turismo que se hace durante el verano. ¿Cómo hacemos el acompañamiento a los distintos emprendedores? Porque el acompañamiento a los emprendedores normalmente se hace desde la parte muy básica y asistencial. Nosotros queremos ir más allá, no solo a través de Corfo, ni Cercotec, ni no. Nosotros queremos profesionalizar al emprendedor. Y para eso firmamos los convenios con distintas universidades que nos han permitido que ellos vayan creciendo en un currículum donde les permita la base digital, que es fundamental hoy en día para crecer, y les permita diversificar. Lo tercero en fomento productivo que estamos haciendo tiene que ver con que las obras públicas, que al menos las empresas vayan a venir a invertir y que se hayan ganado sus licitaciones, van a tener que tener un complemento de enfoque de género, donde el oficio no tradicional y masculinizado esté presente dentro de la licitación. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un slide súper bonito respecto de Sense, que me haga un cronograma de lo que va a durar esa obra, y poder tener un porcentaje de mujeres importantes trabajando que además acceden a sueldos mucho más altos. Así lo hicimos cuando estuve gobernadora en el Hospital Marga Marga y terminamos construyendo el hospital en la sala cuna con 100% obra y mano de mujer. Hicimos el SLAT, dijimos, ok, aquí participa Seremía de Economía, Trabajo,
participa Sense, y por el otro lado participa la empresa que construye el hospital, y se hizo famoso, porque fuimos premiados incluso por la Cámara Chilena de la Construcción a nivel nacional, fuimos premiados a nivel internacional, y hoy día las mismas mujeres que de alguna manera yo partí con ellas, de hecho ayer me escribían porque están en otro lado ahora trabajando en otro hospital, el Hospital de La Serena. Ellas eran personas que eran dueñas de casa, que en pandemia no tenían por dónde sacar adelante sus hogares y que vivían en el entorno del hospital. Y entonces a mí se me ocurrió reclutar a mujeres. Y hoy día muchas de ellas están a punto de titularse de técnicos en construcción. Entonces tú vas generando, el fomento productivo tiene un sin límite de acciones que te permite ir ideando, por ejemplo, esta mezcla de alianza público-privada. ¿No le parece? Sobre todo la obligación del privado, de cuando se gana una licitación, de aportar con responsabilidad social empresarial. ¿No le parece que de pronto los municipios caen en esta cosa de, dice, apoyo a microempresario, y en general le dan una charla general sobre el tema de los fondos o de los concursos a los cuales inscribirse o a los cuales participar? Desde esa perspectiva, ¿hay una tarea especial de su municipio respecto a hacer el proyecto, ayudarle en la formalización? De hecho, lo interesante es que tenemos 2 personas bien especializadas en proyectos para que puedan ir a consultar. Pero además nosotros tenemos en Villa Alemana, tenemos el centro de negocios Cercotec. Y ese centro de negocios es un centro que nosotros lo trasladamos, digamos, en términos territoriales, ¿no? Pero lo más importante de todo es los vínculos. Y nosotros, por ejemplo, con el alcalde Sichel, a quien le mando un saludo cariñoso porque estoy dentro de la región metropolitana, con el alcalde Sichel vamos a hacer la gran feria de emprendedores Ñuñoa Quilpué. Entonces estamos haciendo, y que va a estar disponible todo en Ñuñoa para nuestros emprendedores. Y de verdad eso va a tener un impacto súper importante dentro de nuestros emprendedores, porque van a salir no a las típicas lugares de la región, sino que van a venir al lugar del emprendimiento. El lugar del emprendimiento, uno sabe que Ñuñoa tiene una vocación de emprendimiento muy natural. Solo para cerrar un poco una idea, ¿no? Mía. A lo mejor es una confusión personal, pero gran parte, cuando uno piensa en por qué se regionalizó, por qué se establecieron comunas, tienen que ver, entre otras cosas, con la autonomía, ¿no? Uh-huh. Con la capacidad de ser autónoma en términos de generación de empleo, de convivencia social. Pero cuando uno mira Quilpué y no es, uno sostiene, ¿no es cierto?, que sus ingresos propios son bajos, son altos, vuelvo a insistir que son dependiente fuertemente del Fondo Municipal, y tú tienes que desarrollar una actividad productiva donde prevalece el servicio, ¿no? ¿Cómo logras tú hacer esa transformación? ¿Cómo con esas limitaciones? Claro, ¿cómo con esas limitaciones? Esa es un poco la pregunta. Primero, no las veo como limitaciones, las veo como oportunidad. ¿Ya? Porque cada limitación es una oportunidad de desarrollo, sobre todo por el fomento productivo, que finalmente es el que va a iniciar algo, es el que se le ocurrió algo en un segmento determinado donde existe la ausencia y la necesidad. Y normalmente parte de una crisis. Ya, sí, claro. Sí, entonces, yo, por mi experiencia, porque yo en mi minuto también emprendí, digamos, creo que en el país ya es muy difícil emprender. Por tanto, creo que lo más importante es que nosotros les abramos la comunidad. Eso es lo fundamental para que dejen de mirar solamente ciertas comunas en la región de Valparaíso. Que es lo mismo que pasa en Santiago. O sea, Santiago respecto de regiones. Porque en región también hay un centralismo. Sí, claro, de la capital provincial. De la capital provincial, de la capital regional. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestra comuna sea visible, no solamente a través de lo que ha pasado esta semana? Es al revés. ¿Cómo damos ejemplos de cultura? Bueno, de hecho estamos siendo un polo muy atractivo culturalmente a través de nuestros espacios culturales hoy día, que lo hemos abierto mucho, hemos recuperado espacios públicos donde también ocupamos muchos espacios públicos. Entonces yo en realidad lo veo más que una limitación por mi personalidad, porque cada alcalde le impone su sello. Lo veo como una oportunidad. Alcaldesa, sigamos jugando. Vamos. ¿Qué le parece?
¿Ya sacamos la de fomento? Pues No me la han entregado, si quiere me la... Ah, se la entregué, a ver. Vamos nomás, no. Ahí ese es fomento productivo. No estoy haciendo trampa, por si acaso. Vamos a sacar esta otra. Seguridad. Ay, este tema me encanta. A diferencia de otras personas, fíjate que les produce como que fuera un problema, igual que la educación. Yo lo encuentro un tremendo desafío. Bueno, primero, nosotros estamos partiendo de cero en seguridad. No había una sola cámara en Quilpué. Y con un mal diagnóstico parece también, porque habían aumentado los hechos delictuales, ¿no? Muy mal diagnóstico. Entonces... Pero resulta que este tema a mí me encanta porque esta sí que es toda una oportunidad. Esto es una reinvención completa. También hay que hacer un disclosure en eso, porque ser delegada regional o provincial era foco su problema. Sí, también, pues, bueno, era... ya. Sí, ya. Quíteme el mérito ahí. No, al revés, se lo doy. Sí, pues, me tocó ser delegada presidencial y gobernadora, que acuérdense que cambió la institucionalidad en el estallido social y después en la pandemia. Una cosa simple, Entonces, el bautizo. Claro, entonces ahí yo me encanté con la seguridad. Me encanté. Revitalicé mi vida respecto de la seguridad. Me brillaban los ojos cuando hablábamos con las policías. A mí me tocaron casos súper complejos. Caso Ámbar, caso Nivaldo, estallido. ¿Para qué decir el caso Correa? Todo. Entonces, creo que la seguridad es el gran paraguas de la columna vertebral de la protección social. Si uno ve la seguridad por sí solo, no entiende bien cómo abordar la seguridad. La seguridad es todo. La seguridad es este desprendimiento absoluto de que estamos viviendo con un miedo permanente respecto de lo que está sucediendo en el entorno. Entonces, como primero el hermoseamiento de fachada. Para nosotros era fundamental empezar a hermosear las fachadas, porque si tú ves un camino limpio, calles limpias, veredas limpias, que todavía no están hechas las veredas, señores, porque yo sé que en eso estamos en súper deuda, pero calles limpias, empiezas a ocupar, hay actividades culturales, empiezas a atender hasta más tarde. Todo eso te empieza a generar un ambiente, además hacemos cosas de noche, cosa que la gente salga de noche y ya no empieza a cerrar su comercio a las 6 de la tarde. No, tiene que empezar a dejar de dándole vida al teatro municipal. El teatro municipal hoy día tiene topado hasta febrero del próximo año. Entonces vamos dándole vida, ¿no? Y ahí vamos mejorando la calidad de vida porque también mejoramos el estado de arte. Pero además tenemos que usar la tecnología porque los ladrones existen y cada vez son peores. Pero hay que dar señales. Yo me acuerdo de que en algún minuto me preguntaron, ¿va a usar un chaleco o algo en el tema de la toma? Bajo ninguna circunstancia, le dije. Porque no voy a combatir el miedo si yo tengo miedo. Y yo no tengo miedo. La seguridad es una actitud, es una emoción. La sensación de inseguridad, tú la provocas cuando tienes este miedo por enfrentar este tipo de cosas. Ahí dimos una señal clara. No tenemos el miedo y nos vamos a enfrentar en restituir ese estado de derecho. Y ahora viene la parte tecnológica. No hay cámara. ¿Qué hicimos? Como no teníamos plata, porque obviamente se aprobó el 2025, nosotros teníamos que aprobar algo que se llama FONDEVE, que es el Fondo Vecinal, ¿cierto? Y nosotros enfocamos a las personas a que postularan solo a cámaras. Entonces favorecimos a 36 localidades con cámaras entregándoles el FONDEVE. Esa es la primera etapa. La segunda etapa era con los pórticos, que en noviembre el gobernador regional, quien me ha prometido que efectivamente me va a ayudar con toda la parte de seguridad pública, tendríamos aprobado estos pórticos. Además de una central. Entonces conjugas lo tecnológico con la emoción. Seguridad pública es transmitirle a las personas que nosotros somos los dueños del territorio, no el narcotráfico, no el microtráfico. Sin embargo, la realidad es otra. Y la realidad, existe el microtráfico, existe el narcotráfico y complica al ciudadano a pie. Y nosotros vamos a tener que ir en contra de eso, poniéndole cortapisos. Pero ¿cómo lo hacemos? Presidente, dele rapidez
y ley de urgencia a la ley de seguridad pública que está en el Congreso para municipios. Uno va a Buenos Aires, yo fui realmente a entrevistarme, me entrevisté con la ministra Bullrich, me entrevisté con Buenos Aires, con todas las personas que estaban ahí, y la verdad es que Buenos Aires es un ejemplo de lo que uno podría pensar tecnológicamente, pero después me di cuenta que cuando me senté en un café, le pregunto al mozo y le digo, ¿usted qué siente respecto de la seguridad pública en Buenos Aires después que había visto todas estas cámaras y todo? No, vos sabés, esta cosa. Y ellos que son además muy histriónicos. Y yo dije, la seguridad pública sigue siendo, la sensación es una emoción. Entonces tenemos que darle todo este paraguas a las personas para que puedan desarrollar la protección social. No, es muy importante, yo comparto absolutamente su mirada, porque de pronto, claro, el tema no es solo más autos y más inspectores municipales. No, porque no puede serlo. No, y además porque va a ser que nunca va a lograr solucionar el problema desde esa perspectiva. Sí, porque pero tampoco más cámaras, solo más cámaras no, porque, a ver, tampoco. Claro. Por eso digo. Porque hay una serie de condiciones sociales que tienen que ver con la educación, con el desarrollo económico, con la economía local, con la salud mental de las personas. ¿Y la dotación de policía en su comuna, perdón? Sí. Como última pregunta, ¿cómo va eso? No. ¿O vamos a pelear por algo ahí, al término del mandato? No, vamos a pelear por el primero. Nosotros en 5 meses establecimos una estación de seguridad pública. Les vamos a llamar estaciones en los sectores, donde efectivamente las rondas preventivas, logramos activarla en la OS 14 que no está activada, nadie trabaja con carabineros, nadie se coordina con carabineros. Si finalmente nosotros no tenemos a cargo la seguridad pública, nosotros somos unos ayudantes y colaboradores, pero no tenemos ni las facultades, ni las herramientas, ni la instrucción. La instrucción viene, ahora tenemos 2 ministerios, ya a la falta de uno tenemos 2, Ministerio Interior y Ministerio de Seguridad Pública. Entonces yo creo que hay una mirada bien interesante de lo que podemos hacer en seguridad pública, y que además parte de los vecinos, ojo, los vecinos saben ya que nosotros solos no podemos y que nosotros solo somos colaboradores de las policías. Bueno, es una gran ventaja porque es un lienzo en blanco que uno puede empezar a dibujar, alcaldesa. El tiempo nos mata. No, quiero hablar de salud. Elíjala, nos quedan algunos minutos todavía. Sí. Yo sé que tiene una buenas noticias ahí también. Sí, yo quiero hablar de salud. Elija las 2 cartas que más le gustan. Bueno, educación y salud, pues. Muy bien. Que además siguen siendo administrados por usted. Hasta ahora. ¿Por cuál partimos? Por salud. Muy bien. Bueno, salud tiene una problemática en Quilpué grave de infraestructura, sobre todo en el sector que fue hoy día el incendio. Ya tiene un CEFAM, llamado CEFAM, con una infraestructura de posta rural. De posta. Pero hay que agradecer a los funcionarios, porque los funcionarios hacen una tarea súper importante de mística al interior, que ha logrado desarrollar ciertas confianzas. Bueno, hoy día, por el incendio, es que vamos a poder construir, en realidad a través de la universalización, porque nosotros somos una de las comunas que tiene universalización en salud, APS. ¿Qué significa eso para el que nos va a escuchar? Es que un señor de ISAPRE, un señor de DIPRECA, un señor de CAPREDENA, un señor de FONASA puede hacer uso de la atención primaria nuestra en Quilpué, ¿ya? Y a nosotros nos entregan recursos. ¿Y qué mejor que invertirlo en infraestructura para no tener que pasar por todos los gobiernos, por el gobierno regional para pedir los votos de cada uno y todo lo demás? Así que primero iniciamos la posta rural de Coyihuay. Esa 25 años esperando una posta. Quedó espectacular. De primer nivel, modular, pero espectacular. La gente quedó feliz. Ahora vamos por el SECOF de Pompeya. Pompeya es la zona siniestrada. Y Pompeya necesita un SECOF para desatochar lo que es el sector de Pompeya en sí. Tenemos que hacer el SECOF de Valencia, que lo estamos trabajando ya y empezando a conversaciones con Desafío Levantemos Chile. Tenemos que construir un CEFAM. Ese se va a demorar más. Por eso tenemos que tener estos más chiquititos. Pero la gran noticia... Y la verdad es que lo bueno
es que el hospital de Quilpué, que se traslada al hospital Marga Marga, la verdad es que nosotros logramos convertirlo en un SAR. ¿Qué es lo que es un SAR? Es alta resolutividad. Por tanto, todo lo que la gente tiene como naturaleza por emergencias en Quilpué, que lleva 62 años ese hospital. Lamentablemente ya no vamos a tener más nacidos en Quilpué, pero la vamos a transformar y vamos a convivir el SAR, vamos a trasladar el CEFAM del centro, que tiene una acumulación importante de población, con una mejor instalación, con una mejor atención al usuario, y vamos a convivir ahí también a través de la Seremi de Salud con el servicio médico legal, que hacía tanta falta para el interior, y vamos a poder convivir con otros servicios que van a ser muy interesantes. Pero para la gente, como lo dije en mi video, el hospital de Quilpué no se va, se transforma, porque es parte de nuestra identidad y es necesaria la infraestructura. Pero pierde neonatología, ¿no? No, el hospital de Quilpué pierde muchas cosas, pero va a ganar otras. Claro. Nosotros con los 4 alcaldes estamos muy de acuerdo en que el hospital de Marga Marga debe partir con las conectividades hechas en el área transitable, porque la gente no se puede no tener recorrido de micros o transporte público hacia el hospital. Eso debe estar. Por tanto, hemos sido enfáticos en que la licitación incluya el transporte público al hospital de Marga Marga. También tenemos buenas noticias porque hemos transformado nuestra área como de neurodivergencia en una atención mirada desde la salud, no solo desde la educación. Y entonces, en vez de que antes las mamitas tenían que llevar a sus niños, sacarlos del colegio y tratarlos en la neurodivergencia, hoy día nosotros vamos a los colegios. Y frente al peligro de que efectivamente pasemos en la educación al SLEP, que yo me opongo, aunque debiera ser una ventaja desde el punto de vista administrativo, sostienen algunos. No, lo que pasa es que es como cuando tú tienes hijos y hay uno de los hijos que es un cacho. Porque no te salió tan aventajado, porque no, lamentablemente, no es un niño que tome las mejores decisiones, porque emocionalmente es más inestable, porque siempre requiere de más recursos. Entonces, obviamente, la educación para muchos puede ser mirado desde esa perspectiva. Bueno, yo creo que un hijo de uno no puedes abandonarlo. Y yo creo que hemos sido capaces de ordenar la corporación y de demostrar que los números nos dan la capacidad de quedarnos un año más y decir que una buena administración municipal puede transformar una educación pública de calidad como lo era en años anteriores. Porque la experiencia que hemos tenido con los SLEP el día de hoy es desastrosa por parte de los apoderados. El Colegio de Profesores, que también quiere hablar con nosotros, tampoco está tan convencido, porque de verdad no han sido buenas experiencias. Entonces yo no puedo, uno de las patitas más importantes nuestras, que es la educación, que es la base, dejarla a la buena de Dios, a un experimento que no ha resultado. Porque hubiese resultado uno. Si tú me dices que hay uno en Chile que resultó, yo diría, fantástico, resultó. Vamos y copiamos el modelo. Vamos y copiamos el modelo. Pero no Alcaldesa, yo tengo que agradecer. Yo perdone que los tiempos se nos comen, pero estamos con los tiempos... Sí, claro. Fue entretenido. Acotado, y yo sé que además usted tiene una agenda nutrida hoy día, así que solo en mi condición de director del instituto agradecer su participación en esta conversación. No, yo al revés, muy agradecida de participar en esta instancia y definitivamente creo que son las instancias para que las personas se detengan a conocer a sus autoridades y cuáles son las proyecciones que tienen para mejorar la calidad de vida. Alcaldesa, nuevamente muchas gracias, y a todos, a todas y todos quienes nos ven o nos escuchan, nos vemos en un próximo capítulo de Las Cartas sobre la Mesa. Muchas gracias. Muchas gracias.